Bueno, la clase pasada habíamos estado trabajando con el relleno de malla. Vamos a agrandar un poco la pantalla. Bien. Yo les había comentado que íbamos a ver un efecto que nos iba a permitir generar este aumento. No solamente hace un aumento para que parte de la imagen se vea un poquito más grande, sino que hace también como una pequeña distorsión. Podemos ver acá, en lo que es la miniatura, como la línea parece curvarse. Y acá lo mismo, como si se inflara un poquito. Entonces vamos a ver acá, en un documento nuevo, bien, acá por ejemplo tengo el texto, CorelDRAW. Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Y lo que necesitamos primero es un elemento que va a ser el que va a llevar este efecto. En este caso, como el diseño que vamos a armar va a ser una lupa, entonces por ese motivo se hace un círculo, pero podría ser cualquier otra forma. No necesariamente tiene que ser un círculo. Una vez que ya lo tenemos armado, nosotros vamos a tener acá el menú efecto, y casi abajo de todo tenemos el efecto llamado lente. Cuando nosotros lo abrimos, vemos que acá me dice sin efecto de lente. Entonces lo desplegamos y va a aparecer una lista de opciones, que son distintos efectos que podemos realizar con este filtro, ¿sí? Como un efectito. Dependiendo de la imagen o donde nosotros posicionamos el elemento, si es una foto, si es un objeto relleno, puede ir variando. Por ejemplo, acá tenemos la opción brillo, y en el caso del texto que está en color negro, parece que le da un color un poco más clarito, pero en realidad lo que hace es aumentar el brillo del elemento que se encuentra debajo. Si por ejemplo voy a buscar una imagen, vamos a cambiar el orden, tengo que asegurarme que los elementos estén detrás. Entonces fíjense cómo aumenta el brillo de la foto que se encuentra atrás. Me parece como un efecto de marca de agua, como si la foto estuviera transparente. Pero eso va a depender del objeto que nosotros tengamos detrás. Lo mismo si por ejemplo usamos un filtro de color. Vamos a ponerle por ejemplo un color verde. El círculo está en color verde, pero por ejemplo cuando lo posiciono sobre una foto genera este efecto. Fíjense que en el texto no se ve ninguna diferencia, y recién cuando lo colocamos en una foto ahí podemos ver realmente qué es lo que está haciendo este efecto de lente. En el caso de invertir, invierte el tono de color. En la foto genera como un efecto, como las imágenes que salían con las cámaras antiguas, las cámaras de rollo, que se generaba un negativo. Entonces del invertir invierte todos los colores. Escala de grises. Vamos a cambiarle acá en este caso, como seleccioné un color, es como un marrón algo oscuro, podría ser un sepia.
Ahí tenemos distintos efectos. El que a nosotros nos interesa es uno llamado aumento, que vamos a ver que hay dos opciones que hacen un efecto similar, o sea, hace este efecto de zoom, aumenta el tamaño, pero este, por ejemplo, se llama aumento únicamente. Entonces le hace como un efecto de zoom en algunas partes. Donde yo me posicione, le hace un acercamiento. Ahora, si se fijan bien, vemos que el texto no se deforma y parte de la foto tampoco, se ve exactamente igual. Ahora, en el diseño terminado, vemos que se genera una ligera distorsión. En vez de aumento, tenemos otro efecto que hace algo similar, pero se llama ojo de pez. La diferencia es que este efecto no solamente va a generar un efecto de aumento, sino que además genera esta distorsión cuando el elemento se encuentra en los bordes. Me acerco acá a los bordes. Vamos a, por ejemplo, acá donde dice taza. Si aumento el valor, fíjense cómo aumenta lo que es el acercamiento. Quizás en la foto no se llega a apreciar muy bien, pero cuando lo posicionamos en el texto sí. Vamos a volver a reducir lo que estaba en 100. Ahí está. Es más o menos el efecto que se genera cuando cae una gota de agua, que se ve un poquito en aumento y en los bordes se ve distorsionado. Entonces, desde el menú efecto fuimos a lente, apareció este pequeño panel a la derecha y desde acá en la lista desplegable, que por defecto aparece sin efecto de lente, utilizamos ojo de pez. Ahí lo tenemos. Podemos ir aumentando o disminuyendo el valor de la taza. Cuanto más grande es el valor, más se va a estar deformando. Y si disminuimos, fíjense que al pasarlo a un valor negativo hace lo contrario, lo hace un poco más chiquitito y lo contrae hacia el centro. Fíjense cómo se distorsiona la letra R. Vamos a ponerle acá sí. Entonces acá directamente vamos a estar usando ese efecto y vamos a ver también cómo conseguir esto, porque acá tenemos un degradado. Hasta donde nosotros sabemos, voy a correr esto un chiquitín. Cuando nosotros asignamos un degradado, me voy a ir acá, relleno interactivo, degradado, yo sé que le puedo poner radial. Le puedo cambiar el color que va a tener acá en los bordes, puedo aumentar o disminuir si quiero que se vea, o sea, que se realice una mezcla entre los tonos de color, pero fíjense que no me deja visualizar a través de la figura. Entonces para eso vamos a utilizar, en vez de un relleno degradado, vamos a usar transparencias degradadas. Así que vamos primero por partes para poder ir viendo cada uno de las partecitas que necesitamos para nuestro diseño. Si yo me acerco un poquito podemos ver que tenemos pinceles, ya que tenemos algunas partes que son más gruesas y otras que son mucho más finitas. Así que vamos a tener que hacer uso de los medios artísticos. Ahí ya lo traje, voy a cambiar un poco más pequeño y lo voy a dejar
Bueno, después me fijo si lo giro o no. Vamos a bloquearlo. Entonces vamos por partes. Primero, ¿alguna duda que haya quedado con el efecto este de lente? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno, vamos aquí. Bien, acá. La lupa va a ser lo último que vamos a realizar, así que primero vamos a estar diseñando la estampilla. Tenemos acá el nombre Juan Miró, que es el nombre del artista que hizo esta pintura, así que en caso de que quieran buscarla en internet para tenerla más completa, ya que puede ser que algunas partes no se vean correctamente, si quieren pueden buscarla después en Google para poder verla. Entonces vemos que en la estampilla tenemos los bordecitos que están recortados, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá, haremos primero un rectángulo. El tamaño mucho no me preocupa porque como lo voy a estar dibujando, cuando lo tenga que pasar acá, ahí recién lo voy a hacer mucho más grande, pero por ahora voy a trabajar así en chiquito para tener más o menos una idea. Esta va a ser una parte de la estampilla que va a estar en una tonalidad gris, y voy a hacer una copia y voy a hacerlo un poco más pequeño para hacer el recuadro de adentro. Le voy a dar otro color para diferenciarlo. Acá siempre recordemos que al trabajar con rectángulos no va a tener la misma distancia los bordes, y si se fijan acá tampoco tenemos la misma distancia, ¿sí? Es más angosto en la parte superior e inferior que en los costados, en los laterales. Por ese motivo, fíjense en este detalle, los círculos acá, en este lado, están mucho más cerca del borde de la estampilla de lo que tenemos acá, ¿sí? En este caso hay un poco más de separación. Así que vamos a hacer un circulito. Vamos a tener que utilizar las herramientas para poder recortar. El tamaño del círculo, o sea, el tamaño del corte va a ser el mismo para todos. Así que simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un círculo, voy a duplicarlo, y recuerden que cuando nosotros duplicábamos y volvía a duplicar, o sea, edición duplicar o control D, automáticamente Corel recordaba la posición en que dejé el último elemento. Entonces cada vez que presione control D se va a estar desplazando. Voy a moverlo todo juntito. Ahí estaría. Una vez que tengo el de arriba, hago una copia y lo traslado abajo. Listo. De este mismo, si quiero, también podría hacer una copia y girarlo 90 grados. Obviamente, como no es un cuadrado, van a sobrar algunos circulitos. Esta es una opción, o si no, la otra opción es decir, bueno, agarro desde acá. Fíjense en este detalle. En el caso de las líneas horizontales, tomé como centro esta línea que ya está dibujada en el rectángulo. Pero como yo corrí la figura, esto antes estaba posicionado acá en la esquina, como yo lo desplacé, ahora tendría que trazar una guía para tomar esta guía como referencia.
Vamos a asegurarnos que encajar en líneas guías esté activado. Entonces pondría control D, lo coloco acá y iría control D, control D, control D, control D. Esta es una opción. Después, si no, la otra es hacer la copia y girarlo. ¿Cuál es la ventaja de hacer la copia? En este caso, yo me aseguro que todos tienen, o sea, ya sé que todos van a tener la misma distancia. Por lo menos los de adentro. Acá quedan un poquito amontonados. Ahora un poquito más separados. Y más o menos. Acá están más chiquititos, me parece acá. Y por eso entran mejor. Vamos a hacerlos un poco más pequeños. Así podemos conseguir que queden en las esquinas. El tema es que es muy chiquito. No, vamos a dejarlo como estaba antes. Ahí está. Pues si no, demasiado chiquito queda muy en el borde. Ahí quedó un poco mejor. Voy a trazar acá una línea guía también. No les doy distancias ni nada específicos porque vamos a hacer acá una copia. Ahí lo dejo. Listo. Después cada uno de ustedes lo coloca en la posición que prefieran, no hay problema. Si lo quieren hacer más chiquititos, pueden hacer los círculos más pequeños. Eso ya queda a criterio de cada uno, de cómo lo quiera diseñar. No hay problema. Provisoriamente este recuadro lo voy a sacar porque vamos a estar recortando. Acá vamos a usar detrás menos delante. Recuerden que la última opción, si nosotros usábamos recortar, ¿qué iba a pasar? Está bien, iba a ser el corte, pero después tenía que ir manualmente y eliminar yo los circulitos por mi cuenta. En cambio, si usábamos detrás menos delante, iba a ser el corte y ya iba a estar eliminando los círculos que usamos para cortar. Estampilla. Bien, ya tenemos la primera parte. Voy a bloquearlo. Pero no, voy a dejarlo, por ahora lo voy a dejar sin bloquear porque lo voy a necesitar. En el caso de esta figura, yo podría usar un círculo, pero ¿qué es lo que pasa? No es un círculo perfecto. Si nosotros lo miramos bien, tiene el borde es un poco más grueso, acá es más finito y acá está más deformado. Está más finito arriba y acá está un poco más grueso. Por el contrario, el círculo siempre va a quedar con el mismo radio. Tenemos dos opciones acá. Podemos o bien ir directamente con Bezier y hacer la forma de cero. Un clic acá, un clic acá, un clic acá y no me olvido de cerrarlo. Y después convierto en curva.
Esta sería una opción. Vamos a ponerle nodo uniforme, así me deja controlar lo que es la distancia de los manejadores de manera individual. Entonces acá, por ejemplo, ahí ya lo tendría el círculo deformado. Esta es una opción. La otra opción sería usar igualmente un círculo, o sea, dibujarlo, pero después hacer clic derecho, ir a la opción convertir a curvas y con la herramienta forma, ahí deformarlo. Hay nodo uniforme también. Y ahí lo tendría. Acá. Lo distinto de haber hecho el círculo es que, por ejemplo, me está sobrando la mitad. Yo podría ir con forma, agarrar este nodo, eliminarlo, haciendo doble clic, después agarrar acá, convertirlo en una línea recta, pero podría generar esta deformación. Entonces, una de las opciones sería cortarlo, así como cortamos con los circulitos lo que sería el borde de la estampilla, también podríamos recortarlo. Pero no se olviden que nosotros también podemos hacer uso de la herramienta Power Clip. Desde objeto, Power Clip, colocar dentro de marco y hacemos un clic en la parte rosa de la estampilla. Y ahí colocamos la figura dentro. Entonces, fíjense que ni siquiera hizo falta recortar ni nada. Acá parece que está cortado, pero en realidad simplemente está dentro del objeto. Si yo necesito modificarlo, desde el menú objeto, Power Clip, podía editar el contenido, o si no, desde la pequeña barra también podíamos editar la figura. Voy a sacarlo. Listo. Cuando nosotros sacamos un elemento o una foto que teníamos como Power Clip, me quedan acá, por ejemplo, esta cruz. No se preocupen por ese detalle. Vamos a capturar el color para asegurarnos que quede lo más parecido posible. Bien. Cuando yo vaya nuevamente, Power Clip, y lo coloque, ahí la cruz que estaba antes desapareció. De esta forma también puedo hacer estas secciones que se encuentran acá. Donde simplemente no tengo que preocuparme de que quede justo en el borde para poder hacer el efecto. Puedo empezar desde acá afuera. Y acá también puedo salir. Total, con lo que es el efecto del Power Clip, nos aseguramos que quede bien prolijito adentro. Acá, por ejemplo, agarré las dos líneas y lo convertí en curva. Y ahora voy a eliminar este nodo. Y ahí me quedó la curva hecha. De este mismo hago una copia. Y ahí más o menos lo tenemos. Si se fijan bien acá,
Por eso era importante también tener la estampilla. Por ejemplo, acá la figura está cerrada. Si me acerco bien, vemos que la forma está totalmente cerrada. Entonces, para que no se genere este efecto, que no se vea esta línea, pues se nota que hay una línea por encima de otra. Entonces, por eso yo prefiero usar el Power Clip. Va a quedar un poquito más prolijo. No se olviden siempre de ir guardando. Acá que son 3 colores, en realidad es una elipse. Lo mismo. Tenemos acá. Giro. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. No tanto. Apenitas un poquito. Acá se ve un pedacito y si yo me fijo acá vemos que no se ve nada, así que vamos a tratar de llevarlo lo más posible hasta acá. No importa si el círculo también queda afuera, porque después cuando estemos con el Power Clip ahí hacemos todo. Listo. Ahora vamos con relleno inteligente porque yo necesito crear formas. Una forma acá, otra acá y otra aquí. Relleno inteligente, clic acá y clic acá. Y el círculo que estábamos usando lo podemos eliminar directamente. Ahí vamos con el cuentagotas y con el bote de pintura, rellenando las partecitas. Ahora bien, yo sé que esto sobresale, así que podría agarrar esto y hacerle el efecto Power Clip, pero podría seleccionar todo completo, o sea, todo el bloque entero, y hacerle el efecto para colocarlo dentro de la figura. Acá tenemos estas pequeñas curvas, las podemos hacer. No hace falta usar Bezier. ¿Por qué no les recomendaría usar Bezier? Porque fíjense que cuando usamos Bezier hacemos un clic y otro clic para hacer el nodo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer ahora esta otra que está acá? Si yo hago un clic, ¿qué es lo que hace? Me continúa la línea. Entonces en este caso yo quiero una línea inicial, o sea, punto inicial y punto final. Punto inicial, arrastro sin soltar el botón izquierdo, punto final. Punto inicial, punto final. Punto inicial, punto final. Entonces, en este caso fue mucho más cómodo utilizar la herramienta de línea de 2 puntos. Vamos a ponerlo por acá, este por acá y este por acá, más o menos. Curva. Y a curva.
Listo. Recuerden que para poder hacer uso de los medios artísticos... Uy, lo moví mucho. Ahí está. Lo que hacíamos era, desde acá teníamos la herramienta de medios artísticos. Teníamos la lista desplegable para poder seleccionar el diseño, pero veíamos que capaz que no se aplicaba a la figura. O tardaba un poquito. Entonces, desde el menú ventana, en ventanas acoplables, donde teníamos los efectos, acá estaban los medios artísticos. Simplemente con tener las líneas seleccionadas, nosotros íbamos acá, hacíamos un clic y automáticamente ya veíamos reflejado el diseño. Podemos cambiarle el grosor, pero acá en este caso, este es la anchura mínima. Más que este no se puede achicar. En el caso de los trazos, a ver si hay otro un poco más finito. Estos serían los más finitos. Se puede aumentar, pero no se puede hacer más pequeño. Esta opción está activada para que me permita, o sea, cuando nosotros achicamos o hacemos más grande el trazo, para que se vaya actualizando. En este caso queda muy finito, pero un detalle, no tengo que olvidarme que yo, por ejemplo, estoy trabajando acá en pequeño. Después, cuando llegue acá a la hoja, yo acá lo voy a hacer en grande. Un poco más grande. Lo único que no queda tan... A ver acá... No, porque acá, por ejemplo, lo que es el grosor, muy finito, ya está muy finito. No le afecta demasiado. Y creo que otro finito no hay. No, 0,7 es lo más finito. Este de acá es demasiado grueso. Y después los otros ya son las formas, o sea, las figuras que venían en el diseminador. Vamos a separar el grupo. Hoy quiero recuperar mi pequeña línea. Y esto, chuchis. En caso de yo lo quiera hacer más grueso, más finito, lo único que dependo mucho de la versión que tenga de Corel, porque tenemos una herramienta que nos permitía controlar el grosor del trazo. La herramienta les va a aparecer acá donde tenemos las opciones de contorno.
Esta herramienta que se encuentra acá es la que nos va a permitir cambiar el grosor del ancho. Y también les puede llegar a aparecer acá, en la lista. En caso que la herramienta no aparezca, siempre desde el botón más podemos buscarla para poder activarla o desactivarla. Acá lo tenemos, contorno variable, pero si no les aparece acá arriba cuando tienen seleccionada una línea, significa que en esa versión de Corel que están ustedes no se encuentra esta opción. Entonces acá, si yo pongo contorno variable, vamos a hacer un clic acá en el borde. Esta línea ya no me la toma. Acá sí, si hago un clic me lo reconoce, pero en este caso no. Capaz que como ya había estado trabajando con los medios artísticos, entonces no me permite convertir contorno en objeto, no me permite aplicarle el contorno. Bueno, vamos a hacerlo en estas, que acá sí me deja. Entonces acá puedo hacer el contorno más grueso, acá arriba, más grueso también acá abajo, y en el medio más finito. Pero a diferencia de los medios artísticos, yo puedo controlar el grosor manualmente. Entonces fíjense cómo se hace más grueso y más finito. Y para que la terminación no quede recta, desde la herramienta de contorno, ahí le decimos que el final de la línea sea redondeado. Y queda de esta manera. Y después lo mismo acá. Ya puedo ir al contorno, decirle que quiero el borde redondeado, y después con contorno variable lo hacemos un poquito más grueso. Acá si lo quiero dejar lo puedo dejar así, pero yo voy a hacer un poquito más grueso acá para hacerlo más finito. Y esta me parece que voy a tener que dibujar nuevamente. Ok. Ahí está. Ahí más finito y contorno variable. Uy, se me fue la mano. Demasiado finito. Ahí está bien finito. Acá contorno variable. Voy a hacer un clic y me voy a llevar este un poquitito más para arriba.
para que no sobresalga, porque si se fijan bien, sobresale acá abajo. Entonces, el grosor que cambie lo voy a llevar más para arriba. Listo. Y va tomando forma. Una vez que esto ya lo tengo, lo selecciono. Efecto, no, acá. Objeto, Power Clip, y lo coloco acá adentro. Y ahí se mueve todo juntito. Es como si estuviera agrupado. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna duda con alguna parte? El contorno redondeado desde acá. En la parte inferior tenés una herramienta que es la de pluma de contorno. En caso que no salga, presionás en el botoncito de suma, ahí en el más. Y en la lista, abajo de todo, herramientas de contorno. Por defecto, en las versiones nuevas, no sé por qué motivo, aparece desactivada. O sea, simplemente no está. Tenés que ir manualmente y activarla. Una vez que la activas, ya listo, te queda activadita para siempre. Pero en las versiones nuevas, sí o sí hay que hacer ese proceso de activación. No, de nada. Después, para hacer esta parte, estas son líneas nada más. Simplemente líneas que se van cruzando. Acá una línea, acá hay otra. Y después vamos a utilizar relleno inteligente para que me cree las figuras que están adentro y me permita pintarlas. Así que acá voy a usar mano alzada. Podemos usar mano alzada, eso ya dependerá del pulso de cada uno, o directamente vamos de a poquito con Bezier y después generamos las curvas. Igualmente esto se puede modificar, se pueden corregir mejor las curvas. Vamos a ponerle asimétrico para que al mover un manejador se mueva el otro al mismo tiempo. En algunas ocasiones vamos a tener que usar nodo simétrico y en otras asimétrico. Y en otras nodo uniforme. Vamos a llevar hasta acá. Si sobran puntos se van eliminando. Cuantos menos puntos haya, mejor. No se van a generar estas pequeñas curvas que están acá. Por ejemplo, hay muchas curvas, pero eso es porque tengo un punto acá y otro acá. Entonces siempre es mejor, de ser necesario, después se van agregando el resto de los nodos que hagan falta.
pero siempre lo mejor es trabajar con poquita cantidad. Esta línea, por ejemplo, tiene que pasar hasta acá. Ahí lo vamos moviendo. Siempre para que un diseño quede mejor, lo más recomendable es dedicarle un poquito de tiempo. No siempre va a quedar bien a la primera y siempre hay que hacerle ajustes. Ahí más o menos quedó. Lo importante para que se genere también las figuras nuevas es que las líneas, por ejemplo acá en este caso, las líneas no sobresalen como las tengo yo acá, pero es preferible que sobresalgan un poquito. Quizás no tanto, supongamos que digo, bueno, pero no quiero que sobresalga tanto como acá. Pueden agregar un nodo, hacen doble clic, por ejemplo acá en el borde, ahí agregaron un nodo, hacen doble clic acá y lo eliminan. Doble clic ahí para agregar un nodo y doble clic en el último punto. Doble clic, agrego un nodo nuevo y doble clic y lo elimino. Si yo no agrego este nodo en el medio, cuando elimine, se elimina toda la línea. Entonces decimos, no, hasta acá va a llegar la línea. Y este pedacito lo sacamos, como si hiciéramos un recorte. Y vamos a hacerlo un check. Esta línea después, esta se eliminaría. Esta que está acá, sí. No importa si sobresale porque después la voy a estar borrando. Y ahora con relleno inteligente vamos pintando. Y acá estos pedacitos también. Esto lo hago al final porque tenemos que recordar que con el relleno inteligente estamos creando objetos nuevos. Así que lo último que rellenamos, por una cuestión de orden, si yo por ejemplo este lo pinté primero, entonces este va a estar por debajo.
A ver si... me lo permite rellenar. A ver, ahora finalizar. Hasta por lo menos un poco más naranja, no tan apagado. Estos pedacitos van a estar en color blanco. Listo. Y acá bordo. Este es como un verde azulado. Ah, este me quedo con... ahora sí. Listo, ahí lo tenemos. Igual que realizamos estas partes un poco más finito, un poco más grueso, lo tendríamos que hacer acá. Lo más recomendable sería primero seleccionar todo y mediante contorno le vamos a decir que los finales de línea van a ser redondeados. Entonces, por lo menos vamos a tener acá un circulito al final, para que sea un poco más finito. Esto lo recomendable también es agruparlo, para que no se nos pierda nada en el camino. Si tenemos que hacer alguna modificación, esto está agrupado. Si yo voy con la herramienta forma no voy a poder hacer nada. Tengo que desagruparlo primero para poder ir con la herramienta forma y hacer alguna modificación. Este quedó demasiado largo. Ahí estaría. Y agrupar. Yo creo que ahí está. La fuente, tanto para el nombre del artista como para los números, 35 pesetas. Va a ser la fuente que ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo miro. Voy a ponerle Arial Narrow, que es un poco más finita. Y después aparte 35 pesetas. Y esto lo dejamos acá en el rinconcito. No lo voy a agrandar demasiado, sí, un poquitito más grande de lo que estaban principalmente. Lo voy a poner, pero no mucho, porque después con el efecto de aumento ahí también va a cambiar el tamaño. Si quiero que quede un poco más prolijo lo que es la alineación, puedo colocar una línea guía, como para decir, bueno, hasta esta posición, para que tengan más o menos el mismo margen en la parte superior. Después acá abajo tenemos como este diseñito. Acá nuevamente podemos usar la herramienta línea de 2 puntos. Son simplemente un par de líneas que están así. Se seleccionan y desde el contorno, pluma de contorno, cambiamos finales de línea para que quede redondeado. Ahí bien redondito. Y después esta pequeña formita podemos partir de un círculo
lo convertimos a curva y después con forma lo vamos, con la herramienta forma, lo vamos deformando. Esta es una opción, o si no, directamente con Bezier hacerlo de cero. Está, cualquiera de las dos formas está bien. Y punto inicial, acá, línea de 2 puntos. Ahí más o menos estaría. Y lo mismo, relleno inteligente. Pic, pic. Por acá. Esta línea la elimino porque ya la usé. Voy a colocarlo un poquito más o menos por ahí que sobresalga. Y ahora lo relleno. Una vez que lo tengo, Power Clip, objeto Power Clip, y lo coloco. Y no me preocupo por la terminación que tenía acá abajo. Listo, ahí está. Y guardamos ya lo que sería la estampilla, que la estampilla es la parte más complicada. La estampilla ya estaría terminada. En el caso de la lupa parece un poco complicado, pero si observamos bien son figuras geométricas. Tenemos los círculos para la parte de la lupa y estos que están acá son todos rectángulos. Como recomendación lo vamos a estar diseñando de manera recta. Y acá, un detalle. Por un lado vamos a tener un círculo que va a ser este, que va a estar relleno de negro, el cual vamos a recortar para que me genere
este bordecito. Así que vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. Voy a hacer una copia y le voy a dar un color diferente, porque quiero saber más o menos de cuánto va a ser el grosor. Ahí más o menos podría estar. Ahí estaría. En este caso yo no voy a usar detrás menos delante, porque si no estoy eliminando el círculo gris que lo voy a necesitar. Así que voy a utilizar la opción recortar. Sí o sí tengo que recortarlo, porque necesito que esto quede hueco, ya que si no lo recortamos, cuando yo le quiera hacer el efecto transparente acá adentro, o incluso cuando le quiera hacer el efecto del lente, no va a hacer absolutamente nada. Es más, si yo voy acá, efectos, lente, y le digo ojo de pez, lo que va a estar haciendo es colocarle un efecto de aumento al círculo negro que está detrás. Entonces, no. Primero seleccionamos y recortamos. Me aseguro que me quede así. Ahora, si tiene el efecto de lente, vamos a volver a aplicárselo. Acá el ojo de pez. Cuando yo le dé el relleno, fíjate que lo que es el color de relleno no aparece. ¿Por qué? Porque al tener aplicado un efecto de lente, los objetos no se pueden rellenar. Entonces, antes de aplicar el efecto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. De este círculo voy a hacer un duplicado más, una copia. Este que está acá va a tener el efecto de lente ojo de pez. Listo. Y este círculo que va a estar por encima, ¿sí? El orden es súper importante acá. El que está abajo de todo, este tiene que tener el efecto de aumento, nada más. Este de acá adelante va a tener el efecto de transparencia. Habíamos dicho que íbamos a usar transparencia degradada. En vez de ser una transparencia sólida, donde toda la figura es transparente, para que se entienda mejor lo que estamos haciendo, vamos a colocarlo acá. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, se está aplicando una transparencia para todo. ¿Qué pasa? Yo no quiero que sea uniforme para todo igual, quiero que sea distinto. Le hace como un efecto extraño a las líneas, como si estuvieran cerradas. Ahora acá, acá también. Es como que cierra la figura. Qué raro. Sí, acá está cerrando las formas. Nunca me había pasado antes con este efecto de lente. Qué curioso. A ver si con... Vamos acá, efecto de lente. Acá la miniatura, por ejemplo, no me cierra las líneas, pero acá sí. Vamos a disminuirlo. No, me cierra las figuras. Quizás sea algún problema de Corel en este momento, porque antes yo ya he hecho este ejercicio con esta misma versión y no hacía nada raro. Bueno, volviendo aquí, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a bloquear para que no se mueva. Bloqueado.
y acá. Vamos con la transparencia. Habíamos dicho que íbamos a usar un degradado. Y aquí el degradado va a ser radial. Así que hacemos un clic. Y un detalle. Acá yo necesito que en el centro esté transparente, porque si yo veo el diseño terminado, vemos que acá en el centro podemos visualizar la información sin problemas. Y el color lo tenemos en el borde. Entonces acá le tenemos que decir que en el centro va a estar 100% transparente. Y acá en el contorno va a estar con la opacidad en 0. Y vemos cómo se visualiza mejor. Voy a hacer doble clic más o menos a esta altura. Y acá le voy a decir que va a estar 100% transparente. Entonces voy controlando los bordes para que se vean un poco más oscuros. Si yo, por ejemplo, le pongo al círculo, no me tengo que olvidar que lo que estoy haciendo transparente es el color base. Si yo acá le pongo, vamos a poner verde, cuando vaya acá la transparencia y le diga degradado, radial, acá le ponemos al 0. Entonces acá estoy controlando la transparencia de este color, del verde. Si yo necesito cambiarle el tono de color, pero obviamente sí, siguiendo con la transparencia, simplemente selecciono el círculo y le doy otro color de relleno. Entonces acá hay que hacer lo mismo. Acá, por ejemplo, para que sea un poco más oscuro, tenía un color gris. Vamos a hacer un gris más oscuro. Bueno, no tanto. Entonces estaba con un gris demasiado claro y vamos aumentando el nivel del borde. Ahí podría ser, puede ser este o este que está acá. El 40% o el 30%. Yo voy a poner el de 40. Puedo ir con la transparencia y puedo continuar achicando. Desde acá el blanco lo trasladamos hacia el centro y podemos ver cómo se va haciendo cada vez más grande. Ahí lo tenemos. Para hacer este pedacito podemos hacer un rectángulo. Porque no nos olvidemos que podemos hacer uso de la herramienta relleno inteligente. Vamos a hacer el contorno con un color para poder verlo mejor. Ahí tiene unas líneas rectas. Listo. Así que acá, relleno inteligente, clic en este pedacito. Y relleno degradado. Acá sí. Relleno interactivo degradado. Un gris oscuro y un gris clarito. Después desde acá con este círculo controlamos el ángulo del degradado.
Si es demasiado grande, bueno, vamos a tener que hacer otro círculo distinto, perdón, otro rectángulo. Para después hacerlo más finito. Y me voy a robar este relleno. Relleno inteligente. Y este relleno se lo voy a aplicar acá. Copiar relleno. Y quedó un poco más finito. En el medio transparente, acá, cuando haces la figura, elegís acá transparente y elegís la segunda opción, que es el degradado transparente. Eso por un lado. Después tenés que fijarte cómo es que se está comportando el degradado. Cuando está el color acá en negro, significa que esta parte va a ser transparente. La sección que tiene el cuadrito de color blanco significa que se va a estar visualizando. Entonces primero cambio el estilo del degradado para que sea radial y que sea un círculo. Una vez que lo tengo, recuerdo que en el centro, para que se vea totalmente transparente, si está blanco significa que voy a estar viendo el color. Entonces en el centro lo cambiamos a 100. Y en el borde, que es donde yo quiero que se vea el color original, lo bajo a 0 para que me permita visualizar. Ahí estaría. Y desde acá lo achico un poquitito. Y ahí lo tengo. A simple vista te va a quedar como un degradado radial común y corriente, pero cuando esto lo coloques sobre otro elemento, ahí vas a poder ver la transparencia. Si yo quiero que sea todavía más transparente en el medio, lo que tengo que hacer es, más o menos acá, donde está esta línea, vamos a cambiar de color, ahí está. Acá donde está esta línea, hacemos doble clic más o menos a esta altura para agregar un punto nuevo y acá lo pasamos al 100% para que esto se expanda y sea más transparente. Pero todo con la herramienta de transparencia. Y para cambiar el color simplemente hacemos un clic en el color que queremos aplicarle. No, de nada. Y después acá estas partes son rectángulos. Hacemos primero un rectángulo. Acá, por ejemplo, si yo miro bien, tenemos esta forma. Hace acá como un corte. Acá también hace un corte. Para poder hacer eso, para hacer este cortecito, podemos ver que en las opciones del rectángulo, por defecto estamos acostumbrados a trabajar con la herramienta de esquinas redondeadas, pero podemos utilizar esta herramienta que lo que va a hacer es generar un pequeño corte en las esquinas. Vamos disminuyendo, vamos aquí aumentando el valor de a poquito y hacemos un clic en la última opción y ahí vemos cómo se hace el corte. Esta parte que está acá abajo, que sería esta, es donde nosotros tenemos que fijarnos que quede bien, y la parte de arriba no importa cómo quede. Es más, podemos abrir el candado y decirle que la parte de arriba no le haga ningún tipo de modificación a las esquinas. Todo esto con el rectángulo. Abro el candado y le modifico simplemente los valores de las esquinas inferiores, asegurándome que quede activada la tercera opción, que es como un biselado que se le hace, un corte.
Ahí estaría, más o menos esta parte, es demasiado alto. Después acá puedo hacer un duplicado y este lo expando un poquitito. Tiene más o menos el mismo ancho que el de arriba. Bueno, para tener una idea de cuánto más ancho puede ser, apenitas un poquito más ancho. Si yo por ejemplo quiero girar una línea guía, una vez que la dibujé, hago un clic sobre la línea guía y me aparecen los manejadores para poder girar la línea guía. Si yo quiero tomar como referencia un punto de rotación, por ejemplo acá digo, quiero saber a ver si está a la misma altura, hago un clic, el eje de rotación lo coloco acá en esta esquina y ahí giro la línea guía. Y podemos ver que hay una pequeña separación, ya que lo estoy haciendo junto, pero tiene que haber sí o sí una pequeña separación. Ahí tenemos una pequeña separación, una ligera separación. Ahí podría ser. Después acá tenemos un rectángulo. Podrían ser dos rectángulos, uno finito y uno grande, pero acá tenemos justo una línea recta, que podemos hacerla con línea de dos puntos, sin ningún inconveniente. Ahí lo tenemos. Entonces da la impresión como que se está separando. Acá tenemos un rectángulo, más o menos hasta esta altura, que llega hasta el borde inferior. Más o menos así. Acá tiene una ligera separación, pero esto es porque hay como una pequeña pancita hacia abajo, una curva, que es la misma curva que está acá. Hay una pequeña curva en la parte superior. Entonces esto sí o sí lo tengo que convertir a curva. Y acá lo voy a curvar apenas un poquitito. Y después lo mismo acá abajo. Clic derecho a curvar y apenas un poquitito. Y si es necesario esto lo puedo subir un chiquitín más, para que quede más separado todavía. Este es un degradado sencillo. Interactivo, degradado, un gris oscuro y un gris clarito. Y acá lo mismo, degradado, radial. Esta parte es casi blanca.
Y esto relleno negro. El relleno negro se lo doy recién al final, porque si yo relleno negro se lo doy antes de darle un color de relleno a los rectángulos que tengo adentro, se me pierden. Entonces sí o sí necesito primero a estos rectangulitos darles un color y luego rellenar todo de negro. Esto se agrupa y lo trasladamos. Vamos a cambiar la posición de la hoja. Ahí está. Vamos a desbloquear todo. Esto está agrupado. No, me parece que esto está bloqueado ahora. Desbloquear. Y me faltó el... Ahí está. Ahora, sí. Vamos a agruparlo. Así puedo moverlo todo juntito. Esto está... Vamos a desbloquearlo. Están bloqueados, con razón. Desbloquear. Y ahí estaría. Lo único que es raro, fíjate después si a vos también te hace este efecto, como que cierra la figura. Después voy a volver a probar nuevamente, a ver por qué es que está haciendo esto raro. Very strange. Acá, mira, acá si me alejo me cierra la figura, pero si yo me acerco con el zoom, ahí no aparece cerrada. Me parece que es un problema visual más que nada. ¿Sí? Sí, me parece que es un tema visual. Me alejo y se ve todo cerrado, me acerco y está todo abierto. Bueno, en caso que te aparezca cerrado, no te preocupes, pues es un tema visual del programa. Pues las figuras están abiertas.